Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Nuevamente compartiendo con ustedes una reflexión y espero que sea de bendición, sabiendo que estamos en tiempos que no nos podemos congregar, pero estamos unidos igualmente por medio de reflexiones, de la radio, agradeciéndole a Dios por todo, porque todo está permitido por Él, amén. Así que Dios los bendiga grandemente y quiero compartir en Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué hermoso escuchar esta historia, esto que ha pasado en ese momento donde vemos dos personas que estaban con tanta aflicción, con tanta preocupación, y pudieron encontrar la salida en Jesús. Sabes que cuando estamos sin fe, nos conformamos y quedamos en el estado en que estamos, o en la situación que estamos. Nada nos insta a movernos, quedamos estáticos, lamentando lo que está pasando, quejándonos. Cuando estamos sin fe, estamos sin esperanza, quieto, lamentándonos, ¿no es cierto?, de la situación y nos encontramos sin salida. Pero cuando este maravilloso autor de la fe, que es Jesucristo, entra en nuestras vidas, todo cambia. Sabes que un autor es aquel que es un iniciador. El autor es un fundador, un perfeccionador. Y cuando se perfeccionó la fe en Jairo, cayó el orgullo. Porque sabes que Jairo era un principal de la sinagoga. La sinagoga era aquel lugar donde, como un templo, donde se reunían para poder escuchar la ley, leían la Torá, estaban bajo los rudimentos de la ley. Y aún él estaba en otra creencia, ¿verdad? Pero él puso su fe en marcha. Y sabes una cosa, que la fe sin obra es muerta. Él actuó allí. Él en su mente reconoció que su hija se estaba muriendo y que de la manera en la que él había confiado y lo que él había hecho no le alcanzó, no había salida, era una situación que estaba frenada, digamos, por decirlo de alguna manera, y él puso su fe en marcha. Sabes que la fe es invisible, pero la obra es activa. Él se levantó y fue hasta donde estaba Jesús, y dice que allí se postró. Se postró y dejó el orgullo, dejó todo lo que en ese momento
la gente miraba cómo Jairo, a los pies de Jesús, a él le interesaba a su hija, a él le interesaba que su vida cambiara, que la vida de su hija fuera distinta. Y sabes que así como la fe sin obra es muerta, y esa fe es invisible, cuando nosotros confiamos, tenemos que actuar. Él actuó, él no se quedó. Le habrá costado mucho tomar esa determinación, pero él veía como Jesús caminaba y hacía milagros en tantos lados. Y mientras Jesús caminaba allí, rumbo a la casa de él, mientras Jesús estaba caminando, se acerca esta mujer que también tenía allí en su mente una fe inquebrantable y que puso por obra. Ella se levantó y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y no le importó la multitud, no le importó, ella pidió permiso, empujó, se agachó, no sé lo que hizo, cómo llegó. La cuestión que ella sabía que si tocaba el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y así lo hizo. La fe, ¿sabes una cosa? Es el principio, es aquello que activa nuestro corazón, nuestra mente. Y las obras son el resultado de lo que va a obtener mi fe. Porque la fe en realidad es la certeza de lo que yo estoy esperando. Es la seguridad de aquello que quisiera tener, de lo que queremos tener, pero que no lo vemos. Eso no se ve. Pero con la obra en marcha podemos ver la grandeza del Señor. Porque cuando nosotros, cuando esta mujer y cuando Jairo tuvieron primero la fe y la pusieron por obra, ellos actuaron, no se quedaron quietos, se movilizaron hacia Jesús. Sabes que también si nosotros leemos la Biblia para los creyentes, podemos encontrar grandes varones de Dios que por fe hicieron un montón de cosas, tan solamente sabiendo que tenían una certeza, pero que no lo veían. Por ejemplo, Noé. Noé construyó la barca, un arca, a las cuales Dios le había dado las medidas y todo cómo hacer, pero él nunca había visto que lloviera. Vemos a Abraham y a Sara. Ellos por fe también lograron en su vejez tener hijos, cuando ya tenían una edad que no era una edad fértil, ya eran infértil, pero sin embargo, por esa fe, por esa que ellos creyeron, Dios les mandó un hijo, siendo aún estéril Sara. Ellos ya lo lograron, hermano. Acá vemos el caso de Jairo, el caso de esta mujer que tocó el manto, que no dicen el nombre. Y te puedo nombrar a Noé, a Abraham, a Rahab, allí en Hebreos 11, cuando habla de la fe. Hay un montón de siervos, de varones de Dios que lograron grandes cosas. Ahora, ellos lo lograron, ellos pudieron. Yo digo, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedaremos como estamos? Allí, quizás en tu desolación, conforme con la vida que estás llevando, quizás sin salida, como estaba Jairo, como estaba esta mujer, en la angustia, en la aflicción, sin poner por obra. Y aún quiero decirte que, ¿sabes qué? Hay mucha gente que sabe que Jesucristo es la salida.
Hay mucha gente que sabe que Jesucristo hizo milagros porque han testificado y han visto en el barrio, en muchos barrios, en muchos vecinos han visto que, que Dios los sacó de la droga a los jóvenes, que los levantó del alcohol, a las prostitutas, que las rescató, hicieron una vida agradable a Dios. Pero el orgullo muchas veces no los deja llegar a Cristo. Porque dicen, yo pertenezco a tal religión, ¿no? Porque yo soy de tal y tal, pertenezco a tal iglesia y no puedo ir al Evangelio. Y sabes algo, que si Jairo, con el título que él tenía, ese principal de la sinagoga, se hubiese quedado con el orgullo de su hija, hubiese muerto y no hubiese tenido la salida. Muchas veces tenemos que dejar el orgullo de lado, hermano, para poder llegar a ver la grandeza de Dios. Quizás estás firme en tu fe, quizás has conseguido grandes cosas como esos varones de Dios. Por medio de la fe hemos conseguido muchas cosas, muchas bendiciones a nuestra vida espiritual. Y qué hermoso que es eso. Que Dios siga bendiciendo esa fe que tenés y que podamos ir a ayudar a otro, encaminando a otro, alentando al débil, sosteniendo al que está caído, cayéndose, levantándolo para que pueda tener una fe parecida a la que tú tienes. Quizás estás agradecido a Dios por eso. Que Dios te bendiga por eso. Pero quizás también quiero decirte, amigo, que ¿qué te parece si hoy tú comienzas a poner tu fe en marcha? Vos que decís que todo se terminó, que no hay salida, que no sabes cómo hacer, que ya agotaste todos los recursos. Esta mujer dice que había gastado con los médicos, que ya no tenía posibilidad de nada. Pero cuando se enteró de Jesús, ella actuó, puso por obra esa fe que tenía dentro de su corazón. Y estás a tiempo de poder decirle, Señor, yo quiero poner mi fe en marcha. Quiero que tú me levantes, necesito tener fe. Decirle, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Quizás me falta conocimiento, pero sé que tú puedes hacerlo. Cuando tú le pides a Dios, no te olvides que Él es el autor, es Él el consumador, es Él el que va a engrandecer dentro de ti esa fe. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y vas a ser salvo tú y toda tu casa, porque vas a llevar la bendición a tu hogar, a tu familia y aún al que está sufriendo. Por eso te invito que puedas clamarle a Dios. Clama a Dios. Él te va a responder. Él nunca te va a dejar sin la oportunidad de poder conocerle. Que Dios te bendiga.